Y tenemos el patrón de diseño que es Singleton. Está Tardío Ventura Pablo y Andia Valderrama Kevin. Presente, ingeniero. Sí. ingeniero. Sí. Ok, comenzamos con Tardío, ¿le parece? Ingeniero, comienzo a compartir el pantalla. No, sí. sale que está inhabilitado. Un segundito, ahorita lo voy a habilitar. Ok. Ya, enseguida comparto. ¿Se ve, ingeniero? Sí. Ahí. Se me colgó un ratingo. Uy. Ahí está. Espera un ratito, ingeniero, se me muestra en mi otra pantalla. Ya lo voy a tener que mostrar así, no me deja mostrar bien. Ya, bueno, este es el patrón Singleton del que voy a exponer. ¿Ya? Bueno, primero vamos a ver un concepto teórico donde dice que el patrón de diseño Singleton, que en ingeniería de software es un patrón diseñado para limitar la creación de objetos pertenecientes a una clase. El objetivo de este patrón es el garantizar que una clase solo tenga una instancia o ejemplar y proporcionar un punto de acceso global a ella. Este patrón, por ejemplo, suele ser utilizado para las conexiones de base de datos. ¿Qué quiere decir toda esta teoría? Toda esta teoría se refiere a que el patrón simplemente nos va a dejar crear una sola instancia de clase y no más. Y eso va a poder ser accedido desde todo aquel sitio que tenga acceso a la clase. ¿Y cómo se realiza este acceso al patrón Singleton? Aquí vemos alguna descripción y aplicabilidad del patrón, donde dice que el patrón se encuentra dentro de los patrones de tipo creación, porque abstrae el proceso de la creación de instancias de los clientes que lo utilizan. Y bueno, como este patrón se encarga de controlar las instancias a reducirlas a solo una, por eso es de tipo creación. Aquí vemos algunos escenarios en los que es aplicable, donde únicamente debe existir una sola instancia de clase y debe ser accesible de los puntos conocidos, y no se debe poder crear más de una instancia de clase. O sea que este patrón nos reduce el número de objetos a crear a solamente uno, ¿no? Con la instancia. Aquí podemos ver el diagrama genérico del patrón, uno en inglés y otro en español, donde aquí se ve la relación que tiene el patrón con sí mismo, donde vemos que tiene una relación con sí mismo. ¿Por qué? Porque el patrón Singleton tiene uno de sus importantes atributos, es que tiene a sí mismo como atributo. Aquí vemos una instancia de la misma clase, ¿no? De Singleton. Y también tiene un método para obtener la instancia, que retorna un objeto del mismo tipo de la clase, que en este caso se llamaría Singleton. Y bueno, no hay que confundir ese método con un constructor porque no es lo mismo. Aquí también lo vemos, ¿no?, en español, donde está subrayados los que se hacen sí o sí, que la única instancia es lo mismo, ¿no?, que la instancia, que es de tipo Singleton, y el instanciar en Singleton sería lo mismo que obtener la instancia. Y los otros pueden ser cualquier método que uno ya va implementando para el patrón. Después tenemos que aquí dice que tiene un único participante, que es la clase Singleton, y definimos una operación estática que permite que los clientes accedan desde su única instancia. La operación estática es esta de getInstance, que nos va a permitir obtener la única instancia desde cualquier lugar de la aplicación. Y después dice que puede ser responsable de crear su única instancia. Después tenemos acá, dice que cuáles son las ventajas del patrón Singleton en las clases que las apliquemos. Bueno, las ventajas son que tenemos acceso controlado a una única instancia que existe de la clase, ya que se encuentra encapsulada dentro de la propia clase. O sea, la instancia está solamente creada dentro de la misma clase, no la creamos nosotros como tal. Después dice que reduce el espacio de nombres que utilizamos, ya que evita no tener que usar variables globales que almacenen instancias. ¿Esto por qué? Porque nosotros cuando obtenemos la instancia de la clase, directamente podemos llamar a sus métodos desde ahí, porque la instancia ya está creada o se crea si es que no la hemos hecho. Aquí podemos ver el código de cómo se puede ver de la creación de un Singleton, que es bastante corto, pero
Aquí vamos a ir explicando. Aquí podemos ver que es un atributo privado y estático lo que es la instancia, que es del mismo tipo de la clase, y es privado porque no se va a acceder, ¿no?, desde lo que es la clase, sino que desde el método de obtener instancia, y el constructor se tiene que hacer privado. Esto es para lo que se mencionaba que solamente se puede crear la instancia desde el método obtener instancia. Ya nadie más puede crear más que la misma clase, el patrón, y no con el constructor. Y aquí ya en el método estático que nos permite acceder a la instancia del singleton, vemos que ahí controlamos, ¿no? Que si no existe la instancia, si no hay singleton.instance, esto es como comprobarlo con nulo, se crea la instancia y se crea un nuevo singleton. Esto es en el caso, ¿no?, que no se haya creado una instancia previamente en alguna parte de la aplicación. Y si sí se creó, obviamente se va por else y va a retornar la instancia. Y como el método es estático, esto se puede acceder desde cualquier parte de la aplicación que importe la clase singleton, ¿no? Entonces, eso sería el código. Ahora vamos a ver el ejemplo de la aplicación, que es una aplicación de chat que usa una clase, se realizó una app en Java que va a poder enviar mensajes entre dos usuarios, y lo que es el singleton sería el chat, en la interfaz sería esto de acá, y se va a mostrar por el recuadro de texto para la conversación, donde aquí todas las personas que creen van a tener acceso a un solo chat, van a poder enviar mensajes y se va a poder acceder fuera de las clases para la instancia, para poder leer los datos. Por ejemplo, una persona va a enviar al singleton chat el mensaje, y la otra, digamos, simplemente obteniendo su instancia de leer chat, igual va a poder leer el mensaje. Aquí podemos ver el diagrama donde se creó un singleton para el chat. Le voy a hacer un poco de zoom. Donde se puede ver que aquí tenemos, ¿no?, el singleton chat es la misma y tiene, este atributo tiene el mismo tipo de la misma clase porque es el singleton que vamos a obtener. Después tenemos, estos ya son atributos extra propios del ejemplo, que es el chat, que es un string, y el getInstance, que ya es del singleton para obtener el chat, ¿no?, la instancia única, y el getChat ya son métodos propios del ejemplo, ¿no? GetChat que obtiene una string y el insertar mensajes que envía el mensaje. Y bueno, la persona, esto ya son clases extras, simplemente que la persona no va a acceder al chat para poder chatear y la interfaz va a poder leer el chat para mostrar el chat. Y aquí tenemos un pequeño diagrama de actividades donde se ve el flujo que va a tener la aplicación, donde se ve que la interfaz va a obtener la instancia del singleton y de la persona, una persona y otra persona, y estas van a poder enviar mensajes. Y cuando envíen mensajes, esto se va a escribir en el singleton, y cuando se muestre en la interfaz, esta interfaz va a obtener del singleton también su mensaje, o bueno, todos los mensajes. Y bueno, si se vuelve a escribir, se vuelve a hacer, ¿no?, este flujo de acá. Si no, se termina la aplicación. Ahora voy a mostrar el ejemplito, lo tengo aquí. Uy, se me colgó un ratito. Ahora sí. Clic derecho. Un ratito se me colgó, estaba medio... Ahora sí. Ya, mientras tanto voy a ir explicando el código. Mientras está corriendo. Aquí está el singleton chat. Ya, bueno, ya corrió. Aquí podemos ver el chat, ¿no?, que ahorita está en blanco. Hay usuario 1 y usuario 2 que pueden enviar mensajes. Digamos que envía hola Pepe, envía el 1 y dice, ¿no?, este es el singleton chat, este le puse para que sea el primer mensaje, y pone, ¿no?, hola Pepe. Si pone el usuario 2, hola Juan, y envía, se envía también. Y si el otro pone ¿cómo estás?, ya se va enviando, ¿no?, ¿cómo estás Pepe? Ya. Envía y va enviando, ¿no?, y se va poniendo ahí el chat. Entonces, ¿cómo es lo que se envía el mensaje? Aquí tenemos en la interfaz que cuando se envía el mensaje, lo que se hace es acceso a lo que es el singleton. Bueno, de la persona 1 envía el mensaje, y como vimos en mi diagrama, esta clase persona
tiene acceso al singleton, así que ellos desde su instancia va a poder acceder. No estamos accediendo directamente desde la interfaz, así se puede ver mejor lo que es el acceso desde cualquier parte de la aplicación, ¿no? Esta instancia, persona 1. Veamos el chat, ¿Singleton? el chat que es el singleton para poder entenderle, ¿no? Ahí. Aquí está. Ya, esta es la clase de singleton chat, donde tenemos la instancia, ¿no? Primero que es privada del singleton chat, que retorna una instancia de su misma clase, que es esta de acá. Después tenemos una string, que es un atributo para que se guarde todas las strings del chat. Y aquí tenemos el método, bueno, el constructor que lo hice privado, pero cuando se crea es el mensajito que ponía, ¿no? Que este es el singleton chat y se crea una nueva string, pero es privado porque el getInstance es el que se va a encargar de crear la instancia. Y aquí tenemos el getInstance que retorna del mismo tipo de la clase la instancia, y tenemos, ¿no? Que si el singleton chat, si la instancia es nula, va a crear un nuevo singleton chat, y si no, va a retornar la instancia que ya existe. Y en otras palabras, todos los usuarios que mande un chat va a trabajar sobre sobre un mismo dato string, ¿no es cierto? Sobre el mismo chat, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? No va a haber muchos objetos de chat, sino un solo objeto en el cual todos sobreescriben sobre ese mismo objeto, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no es cierto? Sí. Es decir, a ver, permítame un segundito ahí, ¿no? Es decir, este es el chat donde van a escribir, ¿no? Este es el objeto 1. ¿Sí? Permítame un segundito. Este es el objeto 1. Espérenme ahí, ¿no? Es para que entiendan sus compañeros. Entonces, quítale su marcado de ahí, que está. Ahí está. Ahí. Ya, ok. Entonces, a ver. Lo que está haciendo es, lo que pregunta acá, el primer usuario que llame al singleton chat, el primer usuario que llame la primera vez, lo que va a hacer es preguntar si ya existe un objeto de singleton chat, ¿no? Si ya existe. Si no existe, va a crear un objeto. O sea, si no existe, el primer usuario que está queriendo mandar, un chat, este singleton chat va a preguntar, ¿existe ya el objeto? Va a decir, no, no existe. Entonces, va a crear el objeto singleton chat. Vamos a suponer que el objeto número 1, y va a mandar su mensaje, ¿no? Ahí. El siguiente, si no fuera con singleton, aplicando singleton, tendría que crear otro, ¿no? El otro tendría que crear otro, ¿no? Ya sería el 2, el 3 y el 4 y así sucesivamente, ¿sí? En cambio, permítanme un segundito. En cambio, el usuario 2 va a preguntar, ¿ya existe una instancia? Sí, entonces simplemente va a llamar a esta instancia, o sea, en esta instancia va a trabajar, ¿no? Va a poner otro mensaje. Acá quiere mandar un mensaje, va a colocar aquí mismo, ¿sí? Todos van a trabajar sobre una sola instancia, modificando el dato que es el dato string, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Sí, todos van a trabajar sobre una sola instancia, ¿sí? No va a permitir crear varias instancias, una sola instancia, ¿no? La primera vez, el primer usuario que utilice el singleton chat va a crear la instancia, ¿no? Después ya los demás ya no. Porque aquí está haciendo la pregunta, ¿no? ¿Me entienden? Ok. Bueno, esta sería la clase singleton y estos son los métodos extra, ¿no? Para insertar el mensaje y para obtener el chat.
casi como un setter y un getter. Y bueno, tengo acceso al singleton chat para que se vea que son de distintas partes de la aplicación, desde la clase persona, que esta es la que envía mensaje, ¿no? Cuando le hago en el método de enviar mensaje, obtiene el singleton chat, la instancia, y inserta el mensaje, ¿no? Con el chat punto insertar mensaje. Exactamente. Y ahí está, al decir usted singleton chat punto get instancia, ¿no? Si la instancia ya está creada, solamente lo va a obtener. Si no está, va a crear, ¿no es cierto? Así es. Ok. ¿Desde dónde más está llamando, digamos, a ese singleton? Desde la interfaz también, porque eso ya sería otra parte, y eso es para leer los mensajes. Eso es después de que envíe el mensaje, en el text area, ¿no? Del chat, pongo chat.getChat. Esto lo inicializo así cuando se crea la aplicación, pongo, ¿no? Que se obtenga la instancia. Exactamente. Entonces ahí está, si ya está creado, ya lo va a obtener simplemente, ¿no? Perfecto. Y en esas dos partes obtengo el acceso al chat. Y son distintas partes, son distintas clases, ¿no? Ajá. Muy bien. Fíjense, él está trabajando sobre una sola instancia de chat, un solo objeto. Eso es lo de Singleton. Singleton permite crear un solo objeto y todos trabajan sobre ese objeto, ¿no? Okay. Entonces, ese sería el flujo de mi aplicación y creo que nada más. Solo tengo mi bibliografía aquí. Eso sería todo, ingeniero. No sé si hay alguna pregunta a sus compañeros. Buen día, una consulta. Aquí está obteniendo una instancia de chat, pero lo está modificando a cada rato el mensaje. ¿Eso estaría bien? ¿No sería un objeto que no se modifique, digamos, que solamente pueda acceder al atributo y a los atributos del objeto cuando se crean y nada más? Ese sería mi pregunta. Sí. Adelante, Tardío. No, porque en el propósito del singleton chat creo que es poder acceder, simplemente no dice nada en cómo se escribe el patrón, si podemos leer o escribir datos ahí mismo. Porque no estoy creando otra instancia, o sea, de la clase string que existe, sino que estoy usando la que ya está ahí. Sí, pero modificas cada rato el mensaje, ¿no? O sea, si yo quería obtener el objeto anterior, ya no tengo el mismo mensaje. Para eso tendría que utilizar otro patrón de diseño, ¿no? Ahí tendría que utilizar Memento. Sí. La idea del ejercicio que muestra el compañero es simplemente que el string, o sea, su dato del singleton chat es un string, ¿no? Y ese string es el que se está modificando en cada momento, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio, sí, ese es el problema. El hecho de modificar un atributo, pero en un solo objeto, no hay varios objetos, un solo objeto. En un solo objeto está aumentando más datos al string, o sea, más caracteres, perdón, al string, ¿no? Entonces, porque si no tuviera en cada llamada, si no estuviera utilizando Singleton, en cada llamada que haga tendría que crear un nuevo objeto de Singleton Chat, ¿no? Y ese no es eso no es lo óptimo, ¿no? Porque si no tendríamos que crear el objeto 1, 2, 3, 4, 5 y cada vez que se llame se va a crear más objetos. La idea es trabajar sobre un solo objeto. Todos los usuarios, todas las personas están trabajando sobre un solo objeto de Singleton Chat, ¿no? Un solo objeto. Y están modificando la estructura, que es el string, ¿no? Sí, la idea es esa, trabajar sobre un solo objeto. Y Singleton me permite hacer eso. Ok. A ver, sí, si no hay más preguntas, me parece muy buena. Aquí tenemos que discutir y me parece muy bien, Cáceres Jiménez. Si tiene dudas, pregunte. La idea es aquí discutir soluciones ya probadas, pero hay que discutirlas, ¿sí? Su uso,
Si no lo discutimos, quiere decir que no lo están entendiendo, ¿sí? Hay que discutirlo. Me parece muy bien, Cáceres, su intervención. Vamos, puede dejar de compartir. Está bien, ingeniero. Permítame un segundito, yo voy a compartirles antes de continuar. En realidad debería haberles compartido esto antes. Permítame hacer la introducción a lo que son patrones. ¿Qué son los patrones? En las distintas actividades de la vida diaria, dice, se reconocen patrones en el trabajo, en la vida familiar, en los hobbies, ¿sí? Hasta podemos decir, hay patrones hasta en la forma de caminar, ¿no? No sé si han visto a algún niño caminando al lado de su padre, ¿sí? Y camina idéntico, ¿no? Idéntico, ¿sí? Y si hay 2, 3 niños que tienen el mismo padre y caminan idéntico, entonces es un patrón, ¿sí? No hay cómo se niegue el padre que es su hijo, ¿no? Porque caminan idéntico, ¿no? Algunos hablan también de manera idéntica, ¿no? Entonces a eso referimos como patrones. Bueno, aquí hay algunos patrones. Si yo le digo esto, ustedes me dirán, es una PC de escritorio, y todas las PC de escritorio tienen ese mismo formato. ¿Ok? Si yo le muestro este gráfico, usted va a decir que es una lavadora, y todas las lavadoras tienen ese mismo patrón, ese mismo formato. ¿Sí? Si yo le muestro este gráfico, usted mira, esto es un avión, y todos los aviones tienen el mismo formato. O sea, siguen un patrón de diseño. ¿Sí? Como les decía hace un momento, si yo les muestro esta figura acá, van a decir una PC de escritorio, y todas las PC de escritorio tienen este patrón, esta forma. ¿Sí? A eso nos referimos con un patrón de diseño. Tanto el hardware como el software, la idea de los patrones es poder reusar componentes y lograr un mantenimiento fácil, es decir, lograr un software que sea flexible. ¿Sí? Hay un problema, hay una solución. ¿Sí? El problema era tener una sola instancia de ese objeto. ¿Y cuál es la solución? El patrón, ¿sí? El patrón Singleton, ¿sí? Dice, la solución debe ser tal que sirva cada vez que se presenta el mismo problema. En este caso, compañero, el problema es guardar una sola instancia para el chat. Pero enseguida el otro compañero nos va a presentar otro problema, y que también se trabaja desde el punto de vista de Singleton. Es decir, ahí se convierte, esa solución se convierte en un patrón, porque me da solución a diferentes problemas que existan, ¿sí? De manera genérica. A eso le llamamos patrón de diseño. Los patrones de arquitectura es a nivel genérico, cuando yo voy a definir cuál es la estructura genérica del software. ¿Y qué vienen a ser los patrones de diseño? Ya va a nivel de, si quieren ustedes, va en el detalle procedimental, ¿sí? Ya va a diseño de más bajo nivel, a nivel de detalle procedimental. ¿Qué vienen a ser los patrones de diseño? Son descripciones de clases y objetos relacionados que están adaptados para resolver un problema de diseño general en un contexto determinado. Bueno, un ingeniero de software va a resolver el problema aplicando estándares, en este caso aplicando patrones de diseño. Más adelante, cuando terminemos este tema de patrones, se van a dar cuenta que muchas de las cosas que ustedes han estado tratando de buscar solución, ya había un patrón que daba solución a eso, ¿sí? Y se van a dar cuenta que perdieron mucho tiempo,
pudiendo utilizar un patrón. Los patrones de diseño se definen como un alto nivel de abstracción, son independientes de los lenguajes de programación y de los detalles de implementación. Es decir, Singleton no es para un lenguaje específico. Singleton es un patrón de diseño que pueden ser implementados en cualquier lenguaje de programación. Los patrones promueven y facilitan la reutilización de arquitecturas y diseño de software y que han demostrado su validez y aplicación. ¿Qué define la arquitectura? La arquitectura define la forma y la estructura de la aplicación del software. Cuando hablamos de arquitectura 3 capas, define en grandes bloques cómo van a estar estructurado el software. ¿Sí? O MVC, cómo va a estar estructurado el software, pero es en grandes bloques, la forma de la aplicación, cómo va a estar estructurada. Y la arquitectura de los módulos y sus interconexiones. En cambio, de los patrones de diseño, vamos a un nivel de más bajo. Por eso les decía, los patrones de diseño los vamos a utilizar en los diagramas de clases dinámicos, es decir, en el detalle procedimental. ¿Sí? ¿Cuáles son las evidencias de diseño erróneo? Rigidez, hay problemas para insertar un cambio, fragilidad, el software falla en muchos lugares al insertar un cambio, inmovilidad, no se puede rehusar parte del proyecto, y así sucesivamente. Los cambios en un diseño de software, si no fueron cambios previstos en el diseño original, degradan el mismo, incluyen dependencias. Generalmente lo hacen los ingenieros que no están relacionados con la filosofía del diseño original. Aquí hay algunos autores y libros de patrones de diseño que vamos a verlo más adelante. Quisiera mostrarle por qué estudiar patrones de diseño. Reuso de soluciones de diseño, establece terminología común y da una perspectiva de alto nivel sobre el análisis y diseño. ¿Qué resuelve un patrón de diseño? Un patrón de diseño proporciona un esquema para refinar los subsistemas o componentes de un sistema de software las relaciones que existen entre él. A ver, quisiera mostrarles los diferentes patrones que existen. De todos modos, esto les voy a pasar. ¿Cómo se clasifican los patrones de diseño? Están los patrones de creación, los patrones estructurales y los patrones de comportamiento. ¿Sí? Entre los patrones de creación podemos encontrar el patrón factory o fábrica, el patrón fábrica abstracta, el patrón constructor, el patrón prototipo, el singleton. El singleton está dentro de la clasificación de los patrones de creación. Más adelante vamos a discutir por qué es creación. Primero vamos a estudiar los patrones. ¿Sí? Dentro de los patrones estructurales está el adaptador, el bridge, ¿sí? El composite, el decorador, el fachada y peso ligero. ¿Sí? Flyway. Entre los patrones de comportamiento está cadena de responsabilidades, el intérprete, el iterador, el observador y la estrategia. Hoy vamos a ver también estrategia. ¿Sí? Bueno, hay otros tipos. Estos son patrones para diseño de software, para construcción de software. Hay patrones también de interfaz gráfica. Hay patrones de organización de código, hay patrones de optimización de código, hay patrones para la fase de prueba. En esto no vamos a meternos nosotros porque no es el tema de mi materia. Por ejemplo, hay patrones de interfaz gráfica. ¿Sí? No sé si han visto Moodle. Moodle utiliza un patrón de interfaz para sus menús, que se le llama patrones migas de pan. ¿Sí? Office utiliza el patrón pop-up, ¿sí? Bueno, hay una infinidad de patrones. Ese no es mi tema, en una materia por ahí verán ustedes patrones de interfaz, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Es discutir soluciones probadas, ¿sí? Patrones de diseño que nos permiten dar soluciones a diferentes problemas. Lo importante es
en esta materia o en este tema, lo importante es identificar, les doy un problema e identificar con qué patrón puedo dar solución a ese problema. ¿Sí? Conforme vayamos trabajando, voy a ir dándole algunos problemas y vemos qué solución se le puede dar, qué patrón puede dar solución a ese problema. Ese es lo que tenemos que aprender acá. ¿Sí? Entonces vamos con, no sé si es Andia, Singleton. Sí, ok. Voy a compartir pantalla. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, estamos viendo el tema de patrones de diseño. En este caso, a mí me tocó la parte del patrón de Singleton. Una pequeña introducción que había preparado, según lo que estaba explicando el ingeniero, era que un patrón de diseño vendría a ser más o menos como una plantilla, efectivamente, como el ingeniero decía, que ya está probado y que resuelve un problema que se encontró durante muchos desarrollos que tenían mucho en común. Bueno, los tipos de patrones de diseño, el ingeniero ya los mencionó, que son de tipo creacional, estructural, comportamiento, y dentro de ellos ya vienen los patrones que pertenecen a esas ramas. En el tema de patrón Singleton, ya entrando, como decía el compañero Tardío, es un patrón de diseño de creación, está dentro de los de tipo de creación porque se lo utiliza al momento de crear una instancia. O sea, de lo que trata Singleton es de que al momento de que se instancie o se instancia una clase, no se vuelva a crear otra instancia de la misma clase, es decir, mantenemos una sola instancia y trabajamos sobre ella. Aquí vemos el diagrama genérico, donde está el singleton, su instancia, el constructor, que a veces, por ejemplo, aquí en este libro que pillé no lo ponen porque el constructor está por defecto, por así decirlo. Y la clave de singleton, que es el get instance, el obtener instancia. Bueno, aquí había preparado bueno, lo saqué de internet donde, perdón, el singleton funcionaría así. Por ejemplo, tenemos una impresora en usuarios de los cuales solo tenemos una instancia, por así decir, que sería la impresora. Varios usuarios pueden acceder a ella, no están creando unas nuevas ni teniendo varias impresoras. Eso es lo que trata de resolver Singleton. Porque si no estuviera hecho con patrón Singleton, por así decirlo, para Julia necesitaríamos una impresora, para Andrea otra impresora, entonces ya cuestión de recursos y demás, ya ahí sí ya veríamos costos y demás, crecería. La aplicación del patrón yo lo hice, a ver si es que se puede ver, ahí. Yo lo hice aplicado a lo que mencionaba el compañero Tardío, que vendría a ser a esta parte de la conexión de la base de datos, donde creé una clase SQL Connection, la instancia que es de la misma clase, su constructor, el getInstance y el getConnection, que me va a devolver una variable de tipo conexión para que ella pueda llamar a procedimientos almacenados y demás. Pasando a lo que es el código. Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué utilizó en este ejercicio, en estos problemas que nos está, por qué utilizó Singleton para la conexión? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando yo presenté el primer parcial? Tenía una clase de conexión donde, aquí les muestro, yo cada vez creaba una instancia de la clase conexión. Eso me daba que tenga muchas instancias abiertas de la base de datos, lo cual ya es
SQL connection.getInstance. ¿Qué es lo que haría? Viene aquí a la clase de Singleton y aquí preguntamos, si la instancia es nula, que cree una instancia. Caso contrario, que retorne la instancia. Entonces, esto va a hacer que aquí vamos a tener un control donde solo en el caso de que sea nulo, valga la aclaración, cuando inicialicemos el formulario, solo se va a crear una instancia. Después lo único que va a ser retornar la instancia que ya está creada. Aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, yo voy a ejecutar el formulario de ingreso y yo lo imprimí en consola para que se vea justamente. A ver, voy a minimizar esto, por favor. Ya, aquí me dice conectado con Singleton. ¿Qué es lo que hizo? Aquí a de ingreso vino como está en tipo conexión 2, vino aquí y sacó la instancia. Quiso obtener la instancia, en este caso la instancia era nula y creó una nueva instancia y la retornó. ¿Qué es lo que hace el constructor? Crea una nueva conexión y me imprime conectado con Singleton. Entonces, aquí, ¿dónde está? Esto es lo que me botó. Posterior a ello, solo por cuestiones de demostración, las otras clases que acceden a ese patrón Singleton, también hice que obtengan la instancia que ya está creada y que impriman el ID con el que se creó. Por eso justamente es que me muestra la primera vez solo conectado con Singleton y las demás retorna la misma instancia. Tienen el mismo ID, eso quiere decir que Singleton está funcionando. Ahora, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo? Yo le voy a poner como estaba anteriormente cuando yo presenté mi parcial y creé N instancias de la clase conexión. Sin utilizar Singleton, digamos. Exactamente. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. 21 dice, ok, ahora sí. Y faltó el punto y coma. Escucha, mi teclado está ahí. Ahora sí. Aquí vamos a cambiar sin utilizar Singleton. Y aquí también. Entonces, guardamos. Cerramos. Y voy a ejecutar de nuevo el formulario. Aquí. Que cargue y aquí vamos a ver. Como pueden observar, mi clase conexión anterior donde yo creaba cada vez una instancia, le puse que imprima antigua conexión. Y aquí podemos ver cuántas instancias está creando. Por cada conexión a la base de datos está creando una instancia, antigua conexión, y como podemos verlo también, el cliente Connection ID es diferente en cada llamada. Eso quiere decir que ha creado, en este caso, por ejemplo, 5 instancias diferentes donde no se está aplicando Singleton, como habíamos visto anteriormente. Perfecto. Eso sería, ingeniero. Bueno, para finalizar, el tema de las ventajas y desventajas, proporciona un acceso controlado a la instancia que creamos en este caso de Singleton, en temas de ahorro de espacios, de memoria y demás. Y el número variable de instancias es el que se permite. Por ejemplo, podemos tener, ya que estamos ahorrando memorias para una clase conexión, por ejemplo, para muchas otras cosas va a haber todavía memoria, por así decirlo. Entre las desventajas es que al ser un método privado el constructor de Singleton, entonces no tenemos tanta visibilidad y extendibilidad a esa clase. Y bueno, un pequeño detallito es que cuando, por ejemplo, para este caso, cuando tenemos acceso a la base de datos mediante una instancia, hay algunos gestores que tienen un límite de su pool de conexión. Por ejemplo, una instancia puede tener para 100 usuarios, por así decirlo. Entonces, si es que nosotros tenemos más de 100 usuarios, ya podría causar desbordamiento, pero eso es directamente configurable en los gestores de la base de datos. Perfecto. ¿Y cómo hace para que esta clase sea
de alguna manera sea global, ¿no? Para clase de conexión, porque esa clase de conexión usted puede utilizarlo tiene que utilizarlo en cualquier caso de uso, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, aquí lo único que se hace es obtener la instancia. No hacemos un new connecting, o sea, no instanciamos directamente. Solo hacemos un get instance y ya la clase singleton se encarga de generar la instancia si es el caso, o si no, mandarme la instancia que ya tenía. Es como de cualquier clase podría obtener esa instancia. Pero a ver, vamos a de almacén, a ver, un ratito, ¿cómo? Ya. Aquí está. Solo tenemos su instancia. Ah, ya, pero Lo mismo. usted aquí está, claro, está correcto, está llamando acá, ¿no? Es donde se le ha marcado, ¿no? Exactamente. Solo es una variable, por así Una decirlo. variable, sí. Exactamente. Lo mismo está en de empleado, que obtenemos la instancia y su variable. Exacto. De producto, efectivamente lo mismo, y las demás clases también. Ya, perfecto. Muy bien. Eso es todo de Singleton. No sé si tienen alguna pregunta para Singleton. Ya, gracias, ingeniero. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna observación o tienen alguna pregunta. Ok. Y entonces, cuando usted necesite utilizar una instancia de una clase y no estar creando varias instancias, utilizamos Singleton. ¿Sí? No hay vuelta, utilizamos Singleton. ¿Ok? Muy bien. Vamos con estrategia. ¿Sí? ¿Quién estaba con estrategia? Ojeda, Arteaga, Juan José y Egue Rodas. María Elena. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Está Ojeda. Ok. Ahí se ve. Todo bien. Ahora sí. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. En este caso yo les voy a hablar del patrón de diseño estrategia. En sí, el patrón estrategia es parte de los patrones de comportamiento, como mencionó anteriormente el ingeniero. Pero en el caso de este es como que en sí es de comportamiento, porque determina cómo se debe realizar el intercambio, en este caso de mensajes, objetos, entre los diferentes objetos, ¿no? Para resolver una tarea. En sí, este patrón permite mantener un conjunto de algoritmos entre los cuales el cliente puede elegir escoger de cuál hacer uso, ¿no? En este caso, intercambiarlo dinámicamente según sus necesidades. En sí, los componentes del patrón estrategia son la interfaz, las clases concretas y el contexto. En la interfaz en sí es la que se define cómo se va a conformar el contrato de la estrategia. Después las clases concretas son las clases que implementan la interfaz y donde se desarrollará la funcionalidad. Y finalmente el contexto es en sí por el cual vamos a crear los objetos y va a establecer qué estrategia se va a usar. En esta clase ya se puede trabajar de dos formas, puede ser en tiempo de ejecución o cuando el usuario, en este caso, es el que elige con cuál va a trabajar, ¿no? En sí, ¿cuándo aplicar el patrón estrategia? En sí podemos hacerlo en diferentes casos de comportamiento. En sí, la estrategia permite configurar una clase como un determinado comportamiento de entre muchos posibles. En sí, se necesitan variantes distintas de un algoritmo.
Por ejemplo, podríamos definir que reflejarse distintas soluciones de compromiso entre tiempo y espacio. Puede usarse estrategia cuando estas variantes se implementan como jerarquía de clases de algoritmo. Un algoritmo usa datos que los clientes no deberían conocer para evitar exponer estructuras de datos complejas y dependientes del algoritmo. También una clase define muchos comportamientos y estos se representan como múltiples sentencias condicionales en sus operaciones. En vez de tener muchos condicionales, en sí podemos como escoger uno y solo usar ese, ¿no? Como parte de la estrategia. En sí, después aquí tenemos la estructura genérica, ¿no? Del patrón de estrategia. Podemos ver que en la parte izquierda está el contexto, donde está haciendo una composición de en este caso la interfaz estrategia, y tiene sus dos clases concretas, ¿no? Donde cada una hereda en sí el método del padre, en este caso, ¿no? Después en sí, como el problema que yo tengo es como que en sí un condominio desea implementar diferentes niveles de daño a las áreas sociales, o sea que el condominio quiere dividir en tres niveles, por así decirlo. En uno va a ser leve, otro va a ser medio y otro alto. Y dependiendo del nivel, los costos van a ser diferentes y dependiendo de la cantidad de objetos, en este caso, ¿no? Aquí pueden observar mi diagrama de clase. Aquí en la parte izquierda superior pueden ver que tengo una estrategia costo, que sería en esta parte mi interfaz estrategia costo y el ejecutar costo. Lo puse 2 veces por error. Y acá abajo tendríamos mis 3 clases concretas, ¿no? El costo leve, el costo medio y el costo alto, ¿no? Que están heredando también su método costo-daño, ¿no? De la clase padre, por así decirlo en este. Pasando así ahora con mi código. Sí. Bien. En este caso, aquí en la sección cálculo costo, aquí vamos a hacer, se podría decir que va a decir el número de objetos afectados, el nivel del daño, puede ser leve, medio o alto. Si yo le pongo leve, aquí me lo va a mandar el costo, sería el cálculo en sí del costo de mantenimiento que se va a realizar, dependiendo del medio, igual va a cambiar, y el alto, igual. En esa parte ya estaría tomando, este método sería según el usuario escoja qué estrategia quiere usar, ¿no? Puede ser leve, medio o alto. Yéndonos a la parte del código, acá arriba, esta sería mi estrategia costo, que sería la padre en sí. Aquí puede ver el in costo daño, la in cantidad. Después aquí tengo mis 3 clases concretas, que sería el alto, el medio y el costo leve, que pueden ver que está implementando en este caso la estrategia costo. Y dependiendo de la estrategia, va a multiplicar la cantidad de objetos por, en este caso, el tipo de multa, se podría decir, o el costo que va a ser por el nivel, ¿no? Cada uno, el leve tiene 20, el medio tiene 30, el alto tiene 40. Después, donde ¿no? Está en el set. Como pueden ver, en este caso, en esta clase, aquí estoy llamando a mi estrategia costo, y dependiendo del botón que yo seleccione, aquí va a ser una nueva instancia, ¿no? Dependiendo de la clase, en este caso del radio botón seleccionado, va a ser la estrategia costo va a tomar en este caso, costo leve, medio o alto, ¿no? Sí, pero a ver, vayamos un ratito a su diagrama genérico, un ratito. Ya. Quiero que veamos algo. Al genérico. Ya. Mire. En el contexto hay dos operaciones muy importantes. Uno es el set de estrategia. En tiempo de ejecución yo puedo cambiar la estrategia con la cual voy a trabajar. Donde usted está
su set de estrategia. ¿Cuál es su set de estrategia? En este Y en caso, tiempo de ejecución, una vez que usted eligió la estrategia, ya aplica el método. El método en este caso es el método de estrategia, ¿no? Sí. Pero ¿dónde está cambiando la estrategia? en el caso donde estoy cambiando la estrategia aquí, cuando le doy Claro. calcular en este caso, Claro, dependiendo pero lo está haciendo manualmente, pero debe tener usted en el contexto un set de estrategia, donde usted dice yo cambio de estrategia, nada más. eso también. O ¿Me sea, entiende? dentro de en este caso mi contexto es mi vista, daño área social. Aquí tendría que crear mi set contexto y aquí enviarlo cuando seleccione. Claro, su set de estrategia, ¿no? Set de estrategia y le tiene que pasar como parámetro. Ahí dentro tiene que crear el objeto, ¿no? de la estrategia. Claro, Usted cambia, simplemente usted dice, ahora voy a utilizar la estrategia y la operación va a seguir siendo la misma. Voy a seguir llamando a la misma operación. Porque su operación es, a ver, muéstrame en su diagrama. Diagrama. Mire, aquí, ya, ok. Calcular costo-daño, dice, no, costo-daño. Esa es la operación de la estrategia, ¿no? Entonces, aquí yo debería tener un set de estrategia. Un set de estrategia donde le voy a pasar, le voy a pasar una estrategia. Sí, como parámetro le voy a pasar una estrategia. Le digo costo level. Ya, costo level. Y lo único que, luego de haber definido la estrategia, lo único que usted va a llamar a costo-daño, ¿no? Costo-daño. Claro, ¿no? El que calcula ya el daño. El costo. Costo-daño. Listo. Entonces, no importa con cuál estrategia está trabajando, pero siempre va a llamar al costo-daño, ¿no? Pero usted tiene que definir aquí en el contexto cuál es la estrategia con la cual va a trabajar, ¿no? Sí, es que ahí me entró una pequeña duda no me llevé mucho de este patrón genérico y en esta parte de las diapositivas que mandó es como que acá arriba lo están viendo como parámetros, ¿no? Y ahí como que me confundí un poco, pero debí guiarme más por el genérico que tengo acá, ¿no? Sí, en el genérico, fíjese, en el genérico, sí, como más arriba, dice, le está pasando como parámetro una estrategia, ¿no? Sí. Sí, ya. Entonces, ¿le parece si lo trabajamos para la próxima clase? Mejórelo. Sí, le agregaría ese método y en vez de darle una nueva instancia de las estrategias, llamaría solo al método que dice, ¿no? Ese de estrategia. Sí. Sí, está bien, ingeniero. Ya, perfecto. Eso lo dejamos entonces para la próxima clase. A ver. Perfecto. A ver, vamos, Ewes. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Ya. compañeros. Empezar. Yo voy a poner sobre el patrón estrategia. Como concepto básico, la estrategia es un patrón de diseño de comportamiento, como bien lo veníamos diciendo, que permite definir una familia de algoritmos, colocar cada uno de ellos en una clase separada y hacer sus objetos intercambiables. Su uso. Podemos hacer uso de este patrón en un algoritmo de uso de datos que los clientes no deberían, por ejemplo, no deberían conocer. Ahí podemos utilizar el patrón para evitar exponer estructuras de datos complejos y dependientes del algoritmo. También podemos hacer uso en una clase que define muchos comportamientos y estos se representan como múltiples sentencias condicionales en sus operaciones, es decir, cuando hacemos demasiados if o elses, y eso se torna algo desagradable. Y en vez de tener muchas condicionales podemos hacer eso. Muchas veces también las clases relacionadas difieren solo en su comportamiento, es decir, cuando tenemos distintos y los atributos quedarían en nulo
y eso sería, o sea, estaría mal. Los participantes que hacen en este patrón son la interfaz de estrategia, que para todos los algoritmos soportados, el context usa esta interfaz para llamar al algoritmo definido como estrategia concreta. La estrategia concreta implementa un algoritmo utilizando la interfaz estrategia. Y también tenemos el contexto, que está configurado con una estrategia concreta, manteniendo una referencia a la estrategia, a la interfaz, y definir un mecanismo que le permita a este mismo acceder a los datos. La estructura que vemos aquí es el contexto, que como bien decía tiene un set de estrategia, y la interfaz de estrategia y los elementos que son las estrategias A, B, C. Bueno, el problema a definir una familia de algoritmos, encapsular cada uno y hacerlos intercambiables. La estrategia permite que el algoritmo varíe independientemente. El problema que presento hoy es el siguiente programa tiene una clase de grupo factura, de tipo objeto factura, de tipo objeto estructura, en el que se guardan las referencias a los objetos facturas. Cada vez que contienen otro tipo de... Estos tienen un tipo de artículo. Al ejecutarlo se mostrarán las facturas que hayan agregado junto con los artículos que contienen. La ventaja de utilizar el patrón es que facilita la organización de las clases, centraliza la usabilidad y también le faculta al desarrollador para agregar capas de estrategia principal que serán replicadas a todas las demás estrategias que se inyecten. La estructura aquí, el objeto, el interfaz que sería el elemento que tiene un método que sería aceptar y cada uno de los elementos hace uso de este método. Pasando al código. Sí. Primero, pero ¿cuál es el diseño, el diagrama de clases de su problema? La verdad es que estaba pensando incluirlo en mi parcial, pero no logré terminarlo, así que tuve que tomar otra opción. Claro, pero ahí fíjense, a ver, aquí este es su diagrama, su estructura. Sí. Ya, pero a ver, si este es el contexto, no hay el set de estrategia ni la operación. Sí, ahí sí. ¿Me entiende? Vuelvo a insistir, diseño acompaña código. Sí, diseño acompaña código. Si el arquitecto dijo hay una ventana, pues tiene que haber esa ventana en el código, ¿no? O en la construcción en este caso, sí. Pero acá no, yo con este diagrama que usted me está mostrando, no puedo revisar su código porque no, significa que en objeto estructura, que es el contexto, no hay ningún método. Entonces en su código no debería haber ningún método. Le podría presentar la siguiente clase, es que yo estaba trabajando en realidad así en mi parcial, pero no logré concluirlo. Ya, no hay problema. Okay, gracias. Puede trabajar para el día miércoles. Gracias. Ya, perfecto. Muy bien, jóvenes. De eso se tratan los patrones. Vamos a ir discutiendo patrones. Este patrón de estrategia es un patrón muy interesante, sí. Que yo también voy a ir dándole algunos problemas y voy a ir pidiendo que me le den solución a esos problemas, pero utilizando el patrón estrategia, sí. El plantilla teníamos Sánchez, Castro, Michael y Rodríguez, Salazar, Oscar. Estaríamos trabajando el día miércoles, ¿sí? El día miércoles. Yo para ahora tenía planificado, quedamos de, si no me equivoco, de 7 para adelante o 6:30 para adelante. Yo les pediría, hoy me va a ser imposible, es posible mañana, mañana que es día martes, de 6 a 7 podamos trabajar la revisión
Hay algunos que se pueden apuntar. Voy a poner otros horarios más temprano, pero durante la semana, pero por lo menos por mañana de 6 a 7 es posible que podamos trabajar en la corrección de su examen. ¿Hay alguna persona que quiera apuntarse en ese horario? Yo, ingeniero. Ya. Un segundito. Ya. Un segundito. Voy a anotar para que no se preocupen. Después voy a seguir nombrando otros horarios. Sí. Andia Valderrama. Yo, Valderrama. ¿Quién más? yo, ingeniero Tardío. Carlos Lady. Tardío. ¿Quién más? Lady, por favor. Lady. Ya, Lady. Lady Coronado. ¿Alguien más? Justiniano Ya, Velarde. Justiniano Velarde. Ya. Está bien. Uno más, sí, está bien. Sí, yo. Sí. Ya. Suficiente. Eso. Es Rodas María. Ok. Entonces, esas 5 personas el día de mañana a las 6. De 6 a 7 vamos a revisar, ¿sí? Ok. 6 en punto comenzamos hasta las 7. El mismo link de Zoom que utilizamos para las clases, sí, el mismo. Ya. El mismo link de Zoom. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Próxima clase estaremos trabajando estrategia y plantilla. Y el miércoles ya voy a dar patrones para las siguientes clases, ¿sí? Ok, más patrones. En el caso de los 2 compañeros que hoy día defendieron, patrón Singleton, por favor, hay un espacio ahí, ya pueden subir. Cuando yo les diga pueden subir, ustedes suben. Mientras tanto, no. Por ejemplo, en este momento, Ewes ni el otro compañero que tienen que hacer arreglos no pueden subir todavía. ¿Sí? Ya pueden subir su archivo para que yo ya les ponga la calificación. Eso es sobre 10 puntos esto, ¿sí? De práctico. Entonces, pueden subirlo en un formato, es un solo archivo, pueden subir tanto el código como el texto, pónganle un punto RAR y lo suben, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, yo siempre cuando ya esté correcto, yo les diré pueden subir. Por ejemplo, a Ewes en este momento no le puedo decir pueden subir. Cuando presente la próxima clase y si está correcto, le digo súbalo, ¿sí? Y pueden compartir con sus compañeros también, no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto. Eso es todo por hoy, jóvenes. Nos vemos la próxima clase, el día miércoles y el martes con las personas que van a defender su examen, ¿sí?